Bueno, torpedo, hoy tempranito ha salido a dar una vueltita aquí al monte. Hoy os voy a hablar sobre entrenamiento, sobre las zonas que hay en los entrenamientos y sobre qué zonas tenéis que entrenar según cada una de las disciplinas en las que compitáis. No es lo mismo entrenar para distancias cortas, distancias largas, que los que hacéis ciclismo, pruebas de criterium o pruebas con mucho sprint o pruebas... Entonces, bueno, vamos a ver cada zona, vamos a ver cómo se trabaja en cada una de ellas y todo eso, pues montar mi bici. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera, y empezamos. Bueno, yo creo que la primera distinción que habría que hacer sería entre pruebas que necesitan de mucha potencia y pruebas que necesitan de más resistencia. En triatlón pues se podría dividir por un lado los super sprint y sprint, por otro lado yo creo que podríamos sacar el olímpico y después el medio y el larga, o sea el medio Ironman y el Ironman, pues por otro lado. Eso si no lo llevamos a pruebas de ciclismo, pues tendríamos las pruebas cortitas, bueno, aparte ya de trabajo en pista y eso, que serían super sprint rápido. Yo creo que en ciclismo podemos dividir en pruebas los criterium, pruebas de 80, 50, 80 kilómetros y luego ya ultra distancia de más de 150 kilómetros, por ejemplo. Entonces, empezando por el principio, ¿qué cosas en común tienen los corredores que hacen pruebas de sprint o super sprint? Pues que suele ser gente más joven y suelen ser pruebas muy rápidas. Entonces, ¿eso qué nos va a pedir? Pues nos va a pedir que trabajemos y que entrenemos pues zonas muy altas de potencia. De potencia me refiero a pulso. O sea, tendríamos que irnos a entrenamientos con pulsos muy altos y en los que aguantemos mucho tiempo, porque si eres capaz de subir a pulsos muy altos está muy bien, pero lo interesante es aguantar esos pulsos altos cuanto más tiempo mejor. Entonces, sprint, cosas muy fuertes, cosas muy intensas. En triatlón olímpico, pues bueno, las distancias ya son un poquito más largas. Es verdad que vamos a necesitar ese toque de sprint para poder llegar, bueno, ahora os explicaré por sitio, por zona, pero nos va a hacer falta un poquito de sprint, pero luego va a haber un trabajo ya más extensivo, más importante de la zona de resistencia aeróbica. Correr 10 kilómetros después de meterte 40 en bicicleta, pues bueno, esos ritmos no van a ser los mismos que se corran en un 5000 o en un 2500 que hagamos en un super sprint. Y luego ya en media distancia y larga distancia, pues casi que nos olvidamos ya de las zonas super altas, no hacemos sprint, así que nos centraremos sobre todo en resistencia aeróbica, aguantar mucho tiempo con los mayores vatios posibles, en el caso de hablar de vatios. Bueno, ahora por otro lado tendríamos la parte de las zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento, según muchos autores o distintos autores, pues cada uno los nombra de una forma. Entonces hay gente que coge toda la franja desde el pulso más bajo hasta el pulso máximo de una persona, coge toda esa franja y la divide en 3. Hay gente que la divide en 5, gente que lo divide en 7, gente que lo divide en 9 y cada uno le llama de una forma a cada una de las franjas que va haciendo. A grandes rasgos se podría decir que hay 3 muy definidas, que son las 3 que están separadas por los 2 umbrales, el umbral aeróbico primero y el umbral que llaman anaeróbico segundo, el VT1 o el VT2, el umbral 1 del lactato, el umbral 2 del lactato, como lo queráis llamar. Pero hay 2 líneas marcadas que son fundamentales. A partir de ahí, por debajo de esa línea, de la primera línea, sería un trabajo 100% aeróbico. Entre medio, en esa zona entre los 2 umbrales, pues un trabajo ya en el que el lactato, por ejemplo, pues empieza a subir un poquito y hay que ir depurando un poquito ese lactato que va creando nuestro cuerpo, y por encima del segundo umbral pues la cosa se complica y ahí el lactato, por ejemplo, está ya muy alto, necesitas tener una buena capacidad para soportar esa acidez que te da el lactato y bueno, ahí los esfuerzos pues son más cortitos, ahí ya incluso podemos llegar a hablar de segundos, o sea, ya no hablamos ni de aguantar o de hacer series de 3 minutos, de 5 minutos, sino que nos iríamos en las zonas más altas, incluso a sprint de 10-15 segundos en los que vas a reventar porque no puedes más. Bueno, ya empiezan a quedarse un poquito las cosas más claras. Hemos dicho que tenemos unas pruebas de triatlón que las dividimos en 3, super sprint, sprint, olímpico y larga distancia, y por otro lado tenemos unas zonas de entrenamiento que seguro las dividimos en 3, dividido con los 2 umbrales, y que se puede dividir en otras muchas zonas. Ahora lo que tenemos que casar es qué zona de entrenamiento nos conviene para qué tipo
de disciplina en la que competimos en triatlón. Las zonas muy altas, las zonas esas que están por encima del segundo umbral, ¿cómo las podemos llamar? Pues las podemos llamar, por ejemplo, zonas que se llamen alácticas y lácticas. Es decir, aláctica es que ya tu cuerpo no es capaz de reciclar nada del lactato que está generando, y láctica es que es capaz, pero que le está costando muchísimo trabajo. Entonces, en la zona alta estaría la zona aláctica, que lo más sería la potencia aláctica, ¿vale? Esfuerzo súper corto, sprint súper explosivo, ¿vale? Y un poquito más abajo, dentro de la parte aláctica, estaría la potencia láctica y después la capacidad láctica, que son segundos, es un poquito más de segundos. O sea, ahí en esa zona nos movemos en muy poquito tiempo, es que no da más porque es que el cuerpo no aguanta tanto. Un poquito más abajo, zonas lácticas. Las zonas lácticas podemos mantenerlas un poquito más y tendríamos capacidades lácticas también, las que por ejemplo podemos aguantar 1 minuto o 1 minuto y algo si están mejor entrenados, pero son zonas muy explosivas. Todas esas zonas, todos esos entrenamientos a triatlones sprint y super sprint. Es verdad que tanto para el olímpico como la media distancia nos va a venir bien. O sea, todo ese trabajo ahí arriba, todos esos trabajos de sprint con descansos cortos, con todo eso, nos va a ayudar a mejorar nuestro consumo máximo de oxígeno, nos va a ayudar a mejorar nuestros valores de cientos de cosas que después lo vamos a necesitar para trabajar súper bien las zonas más bajas de resistencia aeróbica, que son las que realmente importan en esa zona. Y bueno, que no me entretengo más, que me espera aquí un pinar en el que hoy voy a hacer un entrenamiento que a ver si después adivináis cómo ha sido el entrenamiento. Lo subiré de todas formas el entrenamiento a mis redes sociales, que me tenéis que seguir en @JuanPVázquez en Instagram. Subiré la grafiquita con los piquitos. Vamos a ver qué ha pasado en este pinar en el día de hoy. Bueno, bajando un poquito de zonas de entrenamiento y tocando la competición a la que vamos. Hemos dicho series cortitas, series de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, series de sprint y todo eso para super sprint y sprint, triatlones muy cortos. ¿Qué pasa en triatlones un poquito más largos, los triatlones olímpicos? Pues en el triatlón olímpico, aunque se trabaja más en zonas de umbral, zonas un poquito más bajas que esas potencias lácticas o galácticas, aunque trabajamos un poquito más abajo, es verdad que necesitamos sprint. ¿Dónde necesitamos los sprints en un triatlón olímpico? ¿Dónde necesitamos tener mucha explosividad? Pues sobre todo en la natación, en la salida hasta la primera boya y después en cada uno de los arranques de los sprints y de las escapadas que se hagan tanto en bicicleta como en carrera a pie. No son pruebas en las que estamos constantemente a la misma intensidad, sino que esa intensidad va variando y tenemos que estar pendientes de los ataques de la gente y de las escapadas, y eso nos va a solicitar pues esos sprints y esas potencias que nos va a hacer falta. Para aquellos que no tengáis vatios, incluso los que no tengáis ni potenciómetro, esto es un esfuerzo en R3. Esto es un esfuerzo por encima del segundo umbral. Es aquel que no te deja hablar. Entonces fíjate, ya llevo aquí ya casi 30 segundos y sigo teniendo la respiración un poco entrecortada. Bueno, pensaba que había rajado la cubierta, pero no. Voy a inflarla un poquito porque va un poquito baja. Bueno, ¿y qué pasa en triatlones de larga distancia? Pues en larga distancia las zonas que más tenemos que trabajar son las zonas aeróbicas. Hay unas zonas ahí en las que el consumo de grasa es mayor que el consumo de carbohidratos, vamos a llamarlo así. Entonces esas zonas son las buenas, en las que podemos aguantar mucho tiempo. Es como un diésel. Las pruebitas cortas de triatlón son gasolina. Se necesita ser un Mustang o un Maserati de gasolina, pero nosotros en larga distancia pues podemos conformarnos con motores un poquito más lentos, pero que sean más eficientes. Así que en larga distancia trabajo en la zona entre umbrales y trabajo en la zona
por debajo del primer umbral. Así que repasando otra vez, triatlón sprint y super sprint, series muy cortitas. Si nos llevamos a, por ejemplo, a carrera a pie, pues mucho 200, mucho 400, mucho 600, mucho 800, muchas series de miles. Esas miles también nos sirven para el triatlón olímpico. Mucho 8 por 10.000, muchos 10 por 10.000, 4 por 2.000, 6 por 2.000, ¿vale? Esas series son muy buenas para triatlones olímpicos. Y para media y larga distancia bajamos un poquito de intensidades. Series en trabajo de tempo, esas series largas mantenidas que bueno, van ahí pues desde los 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Para los que hacéis larga, 50 minutos, bloques de 1 hora. Y si no os asustéis, o sea, se puede ir 1 hora a 250 vatios, se puede ir 1 hora a 220 vatios, se puede ir. Entonces tenéis que hacer entrenamientos mantenidos y sobre todo si vais en cabra, entrenamiento acoplado. Todo el que compita con cabra tiene que hacer entrenamientos en la cabra. Cuidado con no estar acostumbrado a la cabra, que después vienen las molestias, los problemas y sobre todo que a la hora de aplicar la fuerza, pues no se aplica igual en una de ruta que en la cabra. Así que hay que adaptar musculatura y los entrenamientos de larga distancia, todo en cabra, encima de la cabra. Y en la serie, pues como las grandes batallas, como decía, no sé si eran los romanos, divide y vencerás. Si no eres capaz de hacer series de 10 minutos, pues haz 2 de 5, descansando un par de minutos. Si no eres capaz de hacer series de 5 minutos, pues haz 3 de 2 minutos. Y así pues vas dividiendo, y verás como con el tiempo esos descansos cada vez se irán haciendo más cortitos y podrás ir ampliando los tiempos de cada una de las series. Así que eso es lo que os toca, dividir. Y ahora me preguntaréis, bueno, entonces series cortas para larga distancia, para Ironman y eso, pues sí, hay que hacerlas, sí. Y series largas para triatlones sprint y olímpicos, pues también. Pero hay que saber en qué zonas se compite para saber qué zonas hay que darle importancia cuando nos ponemos a entrenar. Entonces la importancia para competiciones cortas, pues las series en zonas muy altas, que lógicamente se harán como series cortas. Y para media y larga distancia, pues hay que hacer series un poquito más largas y como antes decía, jugar siempre con los descansos. Siempre con los descansos. Si no te ves fuerte para hacer 15 kilómetros a 4:30, pues haz 3 veces 5 kilómetros a 4:30 y en medio pues andas 4 minutos y con eso la recuperación es casi completa y podrás ir jugando con los ritmos, con los tiempos y con las distancias. Y bueno, lo dicho, espero que os haya quedado claro más o menos cómo se dividen las zonas de entrenamiento y qué zonas vienen bien para cada una de las disciplinas. Y como siempre os digo, cualquier cosita, abajo en comentarios. He creado una plataforma que se llama Patreon Juanpe Responde, que os dejaré también el enlace, en la que resuelvo las dudas un poquito más concretas, un poquito más de forma individual o personalizada, y en la que estoy subiendo contenido un poco más de tú a tú, pero eso, con un poquito de atención más exclusiva al deportista. Echadle un vistazo, si veis que os interesa, pues os animo a que os entréis en la comunidad. Y como siempre decimos, dedito si os ha gustado el vídeo, la campanita para estar al día de todo. Ya sabéis que publicamos a las 2 de la tarde entre semana y a las 4 de la tarde los fines de semana. Un poquito de publi, que también os digo, echarle un vistazo al comparador, porque hay cositas muy baratas. El comparador que tenemos hecho en Planeta Triatlón de productos. Y poco más, que yo sigo por aquí, voy a darle otra vueltita a esto, voy a ver si me caliento un poquito más. Y prontito a casa, que el sol está pegando aquí, que es un gusto. Sed bueno, entrenad mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.